Todos sabemos que María Félix siempre fue una mujer muy complicada de trato. Todos identificamos su soberbia y su forma tan particular de ser. Por eso hemos hecho este listado de famosas humilladas por la doña. Iniciamos. Aunque la belleza de María Félix fue reconocida en todo el mundo, su carácter fuerte le trajo muchas enemigas. A lo largo de su carrera, actrices famosas en su mayoría a las que no trató nada bien. Aquí una lista de 5 de ellas. Recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrito y darle clic en la campanita y además darle un me gusta. Sarita Montiel, corrida por María Félix. Antes de morir, la diva española Sarita Montiel reveló los motivos por los cuales María Félix la humilló y no la quería ni ver. Resulta que a pesar de que las dos estrellas, la española y la mexicana, fueron en un tiempo las mujeres más bellas del cine mexicano, no fueron amigas. La razón, cuando ambas eran jóvenes, Sara tenía solo 21 años y estaba recién llegada a México. Se metió a un set de grabación donde María, la doña, filmaba una película y al ver a Sarita la corrió. La película era Camelia y el año 1954. En entrevistas, Sarita reveló que admiraba a María desde que era adolescente y la vio en la película Doña Bárbara. Se quedó anonadada con la belleza de la Félix, así que cuando María fue a España, ella le pidió a su novio de entonces que la llevara a conocerla. Le pidió una foto. María, por supuesto, se negó. Y ya en México, en el set de Camelia, la doña mandó sacar a Sarita del estudio. La joven actriz se sintió humillada, tanto que salió llorando del lugar. A pesar de eso, Sarita admiraba mucho a la doña y buscaba congraciarse con ella. Así que años después, cuando murió Jorge Negrete, el esposo de la doña, Sarita, que ya era una estrella, se acercó a darle el pésame en el panteón. ¿Y qué pasó? María la corrió. Desplantes de diva. El día que la doña rechazó a Marilyn. En 1962, María Félix era la diva más importante del cine mexicano y en Estados Unidos el reinado le correspondía a Marilyn Monroe. Ese mismo año, la diva norteamericana estuvo de visita en la Ciudad de México. La prensa mexicana estaba encantada con la idea de juntar a las dos divas. La misma Marilyn pidió conocer a la doña. La fama de María se había extendido por todo el mundo. Se hablaba de su belleza, de su altura, de su elegancia, en fin, toda una leyenda viva y Marilyn estaba feliz de poder verla. En internet circuló recientemente una foto de las dos divas en las que parece ser una reunión. Pero ¿qué creen? Lamento decepcionarlos. Esa foto es completamente falsa. Un fotomontaje de algún listo. Lo cierto es que una vez más, la Félix dijo que no a una colega. La diva sonorense no estaba interesada en conocer a la estrella de Hollywood, así que fue Emilio el Indio Fernández quien salvó la situación y recibió a Marilyn con una gran fiesta, tequila y mariachis incluidos. En su casona de Coyoacán, la Monroe estaba feliz, hablaba sin parar de sus raíces mexicanas, presumía que su madre había nacido en Piedras Negras, Coahuila. Días después abandonó México sin conocer a la doña. 5 meses después, la diva se quitó la vida en su casa de Hollywood y se convirtió en una leyenda. A Silvia Pinal la trataba como rata. Silvia Pinal contó en una entrevista con Joaquín López Dóriga que María Félix la trataba como si fuera una rata. Silvia era muy amiga de Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la doña. Fue él quien la presentó con su madre, pero el encuentro no fue tan amistoso por el carácter de la Félix, que miraba a todos y todas por debajo del hombro. Y entonces, cuando se casó con Jorge Negrete, quien también la había tratado muy mal tiempo atrás, se juntaron dos egos muy fuertes y los dos se creían los reyes del universo. Años más tarde, cuando María fue la madrina de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y por lo tanto nieta de Silvia Pinal, exigió que Silvia Pinal no estuviera en la ceremonia del bautizo y humillada en su orgullo, la Pinal, acompañada de Enrique Guzmán, se tuvo que quedar en un saloncito contiguo a donde se llevó a cabo la ceremonia. Ella no se llevaba con María Félix, es que María era tan diva que era o yo sola o no voy. Así era, dejaron a mi abuela fuera del bautizo, entró hasta después, a la hora de la misa no entró por instrucciones de María, dijo Frida Sofía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.
¿Carmen Salinas de compras con la doña? En su canal de YouTube, la actriz Carmen Salinas contó que cuando empezaba su carrera le tocó trabajar en un centro nocturno de Rosarito, Baja California. Con María Félix y la doña, para no perder la costumbre, también la humilló, aunque Carmen cuenta que lo tomó con humor. Cuando supo que iba con María, Carmen se puso muy feliz y para no desentonar, fue y se compró unas maletas y un neceser de lujo y un abrigo de mink para que la doña la viera bien arregladita. Afuera del avión, al momento de partir de la Ciudad de México, los reporteros estaban tomándole fotos a María Félix y a Carmen vestida con sus mejores galas. Se le ocurrió tomarla de la cintura. María, sin pensarlo y sin piedad, le dijo: «Quítame la mano porque me vas a ensuciar». Carmen, humillada, tuvo que bajar el brazo. Ya en Rosarito, Carmen vio a María desayunando sola y se acercó a su mesa para hacerle compañía, pero la doña la corrió. Poco después, la Félix se apiadó de Carmen, se la llevó de compras con ella a Tijuana. Carmen se sentía soñada porque María la había invitado a ir con ella a las boutiques. Una vez más, la diva compró cuanto pudo y mucho más. Le dijo a Carmen: «Estira tus bracitos como si fueras a darme un abrazo». Y Carmen, muy contenta, lo hizo. Estiró sus bracitos como si le fuera a dar un abrazo a la doña. Acto seguido, María Félix empezó a colgarle en los brazos extendidos las bolsas con todas las compras que había hecho. Ahí se dio cuenta Carmen para qué la había llevado la doña de compras con ella, para que le cargara las bolsas. La tigresa enemiga de la doña. Irma Serrano ha contado en varias ocasiones cómo abandonó la casa de María en una fiesta porque la humilló delante de la gente. Contaba a Irma Serrano cómo María insistía frente a todos sus invitados para que cantara, pero la tigresa se sintió ridiculizada y se fue de la casa. En solidaridad con ella también abandonaron el lugar otras invitadas como Lucha Villa y Lola Beltrán, que también se molestaron con la Félix. Y de ahí surgió la enemistad entre Irma y María. La gran Irma Serrano se expresaba muy mal de María al grado de llamarla momia y la calificaba como frívola, porque según Irma, la doña así se portaba frente a los mexicanos, dejando ver que se sentía superior. Y hasta aquí la lista de famosas humilladas por María Félix. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta la doña? Déjanos tus comentarios y si gustas puedes darnos un like y compartir el video. Gracias por vernos. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Te impactaste con estas historias? ¿Ya las conocías o las conociste en este momento? Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Gracias. Pero hey, no te desconectes. A continuación puedes ver 2 de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.